Y esta tarde sigo trayendo este mensaje del libro de los Hechos y vengo con el título Sujétate o aférrate a la fe y el amor. Sujétate, aférrate, tómate de la fe y del amor. Y a través de esta lectura del libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 9, voy a hablar sobre esta palabra que Dios ha preparado para nosotros en este día y espero que sea de mucha gracia para ustedes. Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen a Nick Vujicic? ¿Puede mostrar por favor? Ahí, acá. ¿Cuántos de ustedes conocen a Nick Vujicic? Nick Vujicic es un comunicador, es un empresario, es un hombre de fe, es un cristiano que ayuda a muchas personas en el mundo. No solamente materialmente, financieramente, sino también espiritualmente. Él ayuda a muchas personas a conocer a Jesucristo como su Salvador personal y también a vivir una vida con gozo, una vida con esperanza y una vida con amor. Nick Vujicic, desde su nacimiento, él nació sin extremidades superiores y extremidades inferiores en su cuerpo. Sin esos miembros para poder él tomar cosas, sujetarse de algo o caminar como cualquier otro niño normal. Él pasó un tiempo muy duro en su vida, pero gracias a sus padres y al apoyo de todos los que estaban en su vecindario, él decidió vivir la vida como cualquier otro niño normal. Aprendió a usar la patineta, skateboard, a nadar en una piscina y a sostenerse de sus músculos con todo su cuerpo, a pesar de que no tenía brazos y piernas. Hoy, Nick Vujicic, él da conferencias en muchos países del mundo, en colegios de secundaria, y ayuda a los niños a través de su ONG. Y tiene un ministerio también internacional. Está casado, tiene estos hijos hermosos, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, y él vive una vida como una persona común y corriente y como una persona de éxito. ¿Cómo logró Nick superar todos sus obstáculos y ese deseo de abandonar todo, incluso el querer suicidarse? Él comenta en sus testimonios de que él pasó un tiempo que él quería quitarse la vida. Obviamente había sido el bullying de su colegio, de su adolescencia, de su infancia. Así que para todas estas pruebas que él pasó, estas tempestades emocionales y espirituales, solamente el amor y la fe de sus padres cristianos que impartieron en Nick fueron la ayuda para que él pueda levantarse cada día, pueda caminar en la fe, pueda sostenerse sobre su pequeño cuerpo sin miembros, para que en este momento él pueda compartirnos su testimonio de gracia, de amor, de felicidad. Yo quiero preguntarles, ¿qué hace que los miembros de la iglesia cristiana hoy en día sean cada vez menos en los cultos presenciales, en los cultos del día de domingo? Quizás la falta de amor y la poca influencia de fe que tiene la comunidad cristiana hoy en día es la razón para lo cual mucha gente no quiere venir después de la pandemia nuevamente a los cultos presenciales. Quizás nosotros somos muy rápidos en juzgar a los que se han apartado de la fe durante estos tiempos de pandemia, a los que han caído, a los que han pecado, y quizás nosotros estamos alejándonos de ellos para no contagiarnos de sus debilidades y no caer en la misma tentación. Y nosotros simplemente por excusarnos a ser llenos del Espíritu Santo, a vivir una vida sin pecado, nos olvidamos de aquellos que están alejados de la iglesia. Pero sin embargo, ellos también necesitan de la llenura del Espíritu Santo, necesitan de ser contagiados de amor, de fe, de entusiasmo para venir. Y tenemos que nosotros buscarlos y cumplir la gran comisión
que el Señor nos ha dado, porque ellas también son ovejas perdidas, ovejas que están solitarias en el mundo. La iglesia hoy en día, creo yo, que necesita de sanidad espiritual, sanidad interna en el cuerpo de Cristo. Porque si nosotros estamos enfermos en el cuerpo de Cristo, será muy difícil salir al mundo y predicar la sanidad espiritual que el pecado ha causado en las personas que no creen en el Señor. No podemos nosotros predicar de amor, de fe, de esperanza, si nosotros tenemos un daño espiritualmente dentro del cuerpo de Cristo. Por eso que el mundo necesita de personas que estén unidas para poder llevar este mensaje de amor, de fe, de esperanza a un mundo que está en necesidad, que está enfermo, no solamente por la pandemia, sino enfermo por el pecado, que es la primera pandemia mundial. Si vamos al libro de Hechos, en la lectura de hoy, en el capítulo 3, versículo 1, vemos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. ¿Qué de particular tiene este versículo 1? Lo que la Escritura nos está enseñando es que ahora Pedro estaban unidos en un corazón y en un solo deseo, un solo propósito. La iglesia cristiana es el cuerpo de Cristo. No existen dentro de la iglesia miembros ortopédicos, o sea, miembros temporales. ¿Saben lo que es un miembro ortopédico, no? Que se saca, ¿no? Como Robocop. Así que la iglesia no tiene miembros ortopédicos, no tiene miembros temporales que se ponen y se sacan arbitrariamente del cuerpo en reemplazo de un miembro natural. Y esos miembros obviamente no están sujetos a la iglesia y no están sujetos a las responsabilidades de la comunidad de fe. En la iglesia no existen estos miembros. Si hay algún tipo de miembro como estos en la iglesia, tiene que ser llamado a ser un miembro orgánico, un miembro partícipe de todas las actividades de la iglesia, empezando desde lo que el pastor enseña desde el púlpito hasta lo que se hace diariamente en las casas. Si la iglesia no está unida en el trabajo del pastor y de los miembros, esta iglesia tiene un cuerpo, pero sin miembros, como Nick Bichichi. Antes de la ascensión de Cristo al cielo, Pedro y Juan, ellos tenían muchas discrepancias respecto al liderazgo espiritual de todos los discípulos. Tenían muchos conflictos. Incluso Pedro, después de que el Señor Jesucristo resucitó, cuando se encontró allí en Galilea, el Señor le reconcilió a Pedro, porque él, recuerden, había negado al Señor 3 veces. Y sin embargo, cuando ellos fueron caminando por esta orilla de Galilea, Juan estaba detrás persiguiéndolos, ¿no? Y quería seguirlos a ellos, quizás escuchar la conversación de Pedro y el Señor. Y Pedro le miró hacia atrás, que venía Juan, y le preguntó: Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le contestó: ¿y a ti qué te importa? Bueno, en mi versión dice eso, ¿no? ¿A ti qué te importa? Pero en la versión de la Reina Valera dice: ¿y a ti qué? ¿No? ¿Y eso qué contigo? O sea, eso nos da una pauta de que Pedro y Juan no se llevaban bien, incluso hasta después de ver a Jesucristo resucitado. ¿Cuándo fue que ellos entraron a tener un solo corazón y un solo pensamiento? Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora sí, ahora vemos a Pedro y a Juan unidos en el ministerio de intercesión. O sea, fueron a orar por los hermanos y fueron a orar por el futuro ministerio evangelístico que el Señor les había encargado cuando Él ascendió hacia los cielos. Entonces, a esta hora novena, ellos fueron a orar. La hora novena es la hora cuando los judíos sacrifican las ofrendas del pecado por el pueblo. Esa fue también la hora cuando Jesús fue crucificado en el Calvario y cuando murió por la redención de nuestra salvación. Entonces, en esta hora de la oración, Pedro y Juan iban hacia el templo como era de costumbre. Ellos iban a orar juntos.
Iban juntos a interceder, iban juntos a ministrar como miembros orgánicos, no como miembros ortopédicos, no como miembros temporales, sino como miembros orgánicos de la iglesia, miembros permanentes del cuerpo de Cristo, como discípulos de Jesucristo que ahora se amaban unos a otros porque ahora ya habían recibido el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no hay amor dentro de los miembros. Hay discrepancias, hay rasguños, hay problemas que hieren y por eso la gente no viene a la iglesia nuevamente. Necesitamos de la sanidad del Espíritu Santo. Cuando el cuerpo de Cristo se une para servir a Dios en armonía, en cooperación, esa sinergia de esfuerzos, de talentos, hace posible que el ministerio sea próspero y que sea fructífero también. La iglesia debe unirse con sus talentos, con sus dones, que tiene el pastor y los talentos y los dones que tienen los miembros para poder tener un ministerio bendecido. De nada sirve que yo tenga talentos y dones si no están en armonía, si no están en sinergia con los dones y talentos de los miembros. Si los miembros quieren actuar independientemente de la visión del pastor, entonces esa iglesia no va a crecer, esa iglesia no va a ser fructífera y va a haber problemas entre los miembros y los pastores. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de pastores que han tenido conflictos con sus miembros y se ha tenido que salir de la iglesia? ¿Cuántos ancianos, diáconos, que han tenido responsabilidad en liderazgo, han dejado la iglesia y se han ido a otra? ¿Por qué? Porque no tenían sinergia con los miembros. Y cuando no hay armonía, cuando no hay un corazón y una mente en la iglesia, entonces no vemos los frutos, no vemos los milagros. Yo deseo personalmente que lo que se enseña aquí en el púlpito, lo que se predica aquí cada domingo, se ponga en acción y se lleve en práctica todos los días de la semana, fuera de la iglesia, en cada miembro de nuestra congregación. ¿Por qué? Porque hay un mundo en necesidad. Si vemos el versículo 2 del capítulo 3 de Hechos, dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiesen limosna a los que entraban en el templo. Había un cojo de nacimiento, pero ese cojo tenía que ser traído a la iglesia. O sea, lo traían. No sé si por fuerza, no sé si por voluntad, pero lo traían. Traían al cojo para que pidiera limosna en la iglesia. Quizás era un acto de compasión, un acto de misericordia, porque los cojos no pueden trabajar en ese tiempo y tampoco ahora. Entonces, para suplir sus necesidades, para poder pedir limosna, era llevado a la iglesia. ¿Habrán sido sus amigos? ¿Habrán sido sus familiares? No lo sabemos. Pero lo que es cierto, lo que nos revela este versículo 2 aquí en la Escritura, es que hay un mundo que necesita de personas que lleven a los no creyentes y a los que están perdidos, a los que dejan de asistir a la iglesia, a los pies de Cristo. El trabajo de los miembros de la iglesia es alcanzar a más personas para que vengan a escuchar el mensaje de cada semana que se predica aquí en el púlpito, que se predica aquí en la iglesia, el mensaje del evangelio. No podemos nosotros ser tan insensibles a las necesidades espirituales que tienen los perdidos allá afuera de la iglesia. Hoy muchos predicadores hablan de que sí, que Dios ha hecho una purga en la iglesia con esta pandemia, que Dios ha limpiado la iglesia en esta pandemia y que los que quedan dentro de la iglesia son los verdaderos cristianos. Sí, puede ser, pero eso no significa que los pocos que quedamos en la iglesia nos sintamos orgullosos de decir, bueno, somos los sobrevivientes de la pandemia y somos los sobrevivientes de esta purga espiritual y somos escogidos de Dios. ¿Pero para qué? Para llenar la iglesia nuevamente, para volver a traer personas a la iglesia que están en necesidad, que necesitan de escuchar el evangelio, que necesitan de escuchar de Cristo, que necesitan nuevamente de Dios y no dejarlos a su suerte allí en el mundo, presa del diablo y los lobos rapaces espirituales. Si vemos entonces en esta historia el contenido, el contexto, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién era este paralítico? Aquí la Biblia no nos da a luz de quién era el nombre de este paralítico, simplemente dice que era un hombre paralítico de nacimiento. Eso significa que esta historia está escrita para todos nosotros hoy y todos los que van a leer en la historia del mundo. Esta
historia de este paralítico nos hace vernos a nosotros mismos y ver nuestra condición espiritual como este hombre que estaba paralítico de nacimiento. El paralítico es un lisiado que desde su nacimiento no podía caminar. Eso no significa que era cojo, porque hay una diferencia entre un paralítico y un cojo. Un paralítico nació así desde su nacimiento. Un cojo, por una tragedia, por un accidente, se hizo minusválido, se hizo cojo. Pero este paralítico ya había nacido así. Eso significa que nosotros también, desde nuestro nacimiento, tenemos una parálisis que no nos deja caminar. ¿Y cuál es esa parálisis? Es el pecado original. Es el pecado original que no nos permite caminar con Dios desde nuestro nacimiento. Los paralíticos, dicen los expertos, dicen los doctores, que ellos en su mente caminan, en su mente. Ellos sueñan que están caminando. Ellos sueñan que están corriendo. Ellos sueñan que están saltando por los parques. Pero no lo hacen así físicamente. Solamente en su mente sienten eso. Y nosotros a veces soñamos con vivir una vida espiritual, pero esa parálisis espiritual del pecado no nos permite vivir, caminar, saltar de gozo, en alegría con el Señor. Soñamos en nuestras camas que queremos vivir una vida santa, pero nuestra realidad es diferente. Este paralítico estaba lisiado no solamente en su cuerpo físico, sino también espiritualmente desde su nacimiento. Esta parálisis le impedía adorar a Dios y ser feliz. Los paralíticos, ellos no podían ir a la presencia de Dios por sí mismos, por eso que tenían que ser traídos por otras personas. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿hay algo que desde su nacimiento no los deja ser feliz? ¿Hay algo que desde su niñez, desde que ustedes tienen memoria y uso de razón, no los deja ser feliz? Hay una área que lo está paralizando desde el pasado, que está arruinando su presente y que está impidiendo que usted camine hacia el futuro. Si hay algo, entonces este mensaje de hoy es para usted. Lo segundo que tenemos que notar aquí en esta escritura de Hechos 3 es que este paralítico estaba a la puerta del templo. En aquel tiempo los paralíticos no podían entrar en el templo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el rey David había ordenado que no dejaran pasar a los cojos, a los paralíticos y a ningún enfermo dentro del templo. Pueden leerlo ahí en la escritura en 2 Samuel 5:8. Entonces, este paralítico estaba a la puerta, lo habían traído hasta la puerta para pedir limosna, quizás para que pueda sobrevivir de su diaria necesidad. Pero, ¿qué es la puerta? ¿Por qué la puerta? La puerta, primeramente, es un lugar de decisión. La puerta es un lugar de decisión. ¿Por qué? Porque si uno está a la puerta, tiene que decidir o entra o se queda afuera. Así que la puerta es un lugar de decisión. Pueden googlearlo ahí, si quieren. La puerta es un lugar de decisión. Segundo, la puerta es un lugar de observación. Un lugar de observación. O sea, usted sabe lo que está pasando fuera y lo que está pasando adentro. Este paralítico, él veía entrar a todo el mundo de personas, de toda clase social. Sabía quién se quedaba afuera y quién entraba. Quién simplemente hacía negocios fuera del templo y quién iba a adorar a Dios espiritualmente. Y desde afuera también podía ver a los hipócritas que adoraban hipócritamente en el templo. O sea que la puerta es un lugar de observación para saber lo que pasa afuera y lo que pasa dentro. En tercer lugar, la puerta también es el lugar entre el pecado y la piedad. Podemos nosotros ser cristianos nominales, o sea, cristianos de domingo, o podemos nosotros también ser cristianos espirituales. Depende de nuestra decisión y consagración. Así que la puerta es un lugar que divide entre lo sagrado y lo común, entre lo pagano y los que es santo. Este hombre estaba a la puerta, en medio de la decisión de poder entrar o poder salir. Obviamente no podía entrar por sí mismo. Tenía que tener un favor, porque por ley
no podía entrar. La ley del pecado nos prohíbe entrar en la presencia de Dios. Y solamente la gracia y la sangre del Señor Jesucristo nos hace acepto para entrar en la presencia de Dios cada domingo. Usted puede entrar por esta puerta física, pero no va a entrar espiritualmente si usted no viene con un deseo de que la sangre del Cordero de Dios lo rocíe, lo limpie y le permita tener un acceso a la presencia de Dios aquí cada semana. Si usted simplemente viene a mirar lo que pasa cada domingo, viene culturalmente como un cristiano a la iglesia, usted simplemente es un cristiano nominal, que no va a experimentar la presencia de Dios, por más que esté llena las bancas y las sillas de este lugar. ¿Por qué? Porque es usted quien decide entrar en la presencia de Dios, entrar en esta dimensión espiritual, ver aquí a Dios sentado en su trono, rodeado de sus santos ángeles, arcángeles y los ancianos en esta visión que vio el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. O simplemente usted mirará cómo se vistió el pastor, cómo se peinó la hermana, cómo cantó el coro, cómo se ministró desde principio a fin, y se irá igual como si no hubiera pasado nada, simplemente porque vino a cumplir una obligación o un mandamiento de la Escritura, de la ley. Sin embargo, otra cosa que tenemos que aprender aquí de esta lectura de hoy es que el mundo tiene expectativa, está a la espera de ver algo de la iglesia. Versículos 3 y 5 dice: o sea el paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Esperando recibir de ellos algo. O sea que este paralítico tenía expectativa. Este paralítico tenía un corazón con esperanza. Esperaba recibir algo, porque la raíz de la palabra esperanza es esperar. Él esperaba recibir algo de Pedro y de Juan. Él fijó sus ojos en Pedro y Juan, pero con más razón cuando Pedro le dijo: míranos, entonces su expectativa, su espera se convirtió en esperanza. Él esperaba poder recibir quizás la compasión de la gente, la compasión de Pedro y Juan. Cuando una persona pierde la esperanza, también pierde la fe. Y más adelante también pierde el amor de la gente. Entonces, nosotros tenemos que aprender que este mensaje de hoy nos está reavivando nuestra esperanza. ¿Quién era Pedro? Pedro era una persona con un corazón lleno de fe. Pedro es conocido por actuar con audacia en la fe. Él caminó sobre las aguas, ¿se acuerdan? En la tempestad. Él confesó en Mateo 16 que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y también él cortó la oreja del sacerdote cuando Jesucristo iba a ser arrestado en Getsemaní. O sea que Pedro era un creyente con pasión. Era un creyente con entusiasmo, un creyente con energía, un creyente lleno de fe. Yo me identifico mucho con Pedro. Sin embargo, Juan era el siervo, como se hace llamar él mismo en la Escritura, el que Dios más amó, o el que Dios más amaba. Si ustedes lo ven allí en su Evangelio de Juan, en el capítulo 13, 23, 19, 26, 22, 21, 7 y 20, él repite más de 5 veces que él era el discípulo amado. Ahora, ¿alguien puede realmente decir que es el discípulo más amado de Dios? Dios no hace acepción de personas. Él no tiene diferencia en su amor unos con otros. Él nos ama por igual a todos nosotros. Pero Juan, él rebosaba del amor de Dios. Rebosaba de este amor de Dios que él se sentía más amado que cualquier otro. Y eso da seguridad a las personas cuando se sienten amadas. Eso da fuerza a las personas cuando se sienten amadas. No hay mayor poder en el mundo que el amor. Por eso que 1 Corintios 13:13 dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
El amor es el poder más grande que hay en el universo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, él vio fe y él vio amor. Y esto le tocó lo más profundo de su ser y le llenó de mucha gracia. Él recibió gracia a través de ver el rostro de Pedro, los ojos de Pedro llenos de fe. Y al ver los ojos de Juan llenos de amor, eso le creó una esperanza que pudo convertirse después en una sanidad física, no solamente espiritual. Cuando el mundo ve fe y amor en la iglesia, entonces puede tener esperanza de que este mundo puede cambiar y que las personas pueden ser salvas. La fe hace las cosas posibles. La esperanza hace que las cosas funcionen. Pero el amor hace que todas las cosas se vean hermosas y se vean fáciles de hacer. El paralítico esperaba que pasara algo. Tenía expectativas. Ahora tenía la mirada fija en el amor y la mirada fija en la fe. Usted, esta tarde, ¿qué espera que pase de este servicio? ¿Cuál es la razón que ha venido hoy aquí a la iglesia? ¿Espera un milagro hoy? ¿Espera que pase algo? ¿O solamente ha venido de costumbre, o por obligación, o por responsabilidad? Si hemos perdido ese sentido, ese deseo de que algo pase en la iglesia, entonces simplemente estamos fuera de la puerta. Estamos del otro lado, mirando hacia el mundo, mirando hacia atrás, mirando simplemente en el umbral de doble ánimo, porque una persona de doble ánimo no es constante y nunca va a poder decidir qué hacer, dar un paso para que pueda alcanzar sus metas y logros del mañana. Otra cosa que nos enseña hoy la Escritura es ¿qué tenemos nosotros para dar y para compartir? Versículos 6 y 7 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Eso nos enseña que Dios ha capacitado desde nuestra infancia con talentos y dones espirituales a todo miembro de la iglesia para que pueda poner sus talentos y sus dones en la obra del evangelio, en la obra de evangelización. Es decir, que el ministerio de evangelización no se trata de dinero, no se trata de cuán grande es la iglesia, sino se trata de qué es lo que usted tiene a la mano, qué es lo que tiene en su corazón. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo le pregunto a usted, ¿qué tiene hoy para ofrecer al Señor? ¿Qué tiene usted hoy para ofrecer a la iglesia? ¿Qué talentos? ¿Qué dones? ¿Qué es lo que Dios le ha enseñado y le ha entrenado desde su niñez? Porque este paralítico desde su niñez no podía conocer a Dios y no podía adorar a Dios. Pero Pedro desde su niñez y Juan desde su niñez fueron entrenados para tener fe y para tener amor. Y para poder ministrar con fe y amor al mundo. Dios nos ha capacitado para que donde nosotros estemos y cualquier cosa que nosotros hagamos, sea en una escuela, sea en un centro de trabajo, nosotros podamos brillar como la luz del mundo, como la sal del mundo, ser instrumentos de Dios y ser de guía y de esperanza y de amor para mucha gente que necesitan de Cristo allá afuera de la iglesia. Pero no olvidemos que las bendiciones materiales y las bendiciones financieras que también hemos recibido son para bendecir a otros. Porque aunque dicen el pastor que no hay necesidad de dinero para evangelizar, para los que Dios ha bendecido grandemente financieramente, Dios tiene un propósito también. ¿De qué? De ser generosos. Dios suple y multiplica nuestros recursos. Cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros ayudamos a la causa de la misión evangelística, allí Dios muestra sus milagros añadiéndonos más y más de lo que nosotros hayamos invertido en el evangelio, lo que nosotros hemos invertido más en la iglesia. Quizás no veamos
de inmediato esta recompensa del Señor. Porque primero la bendición es espiritual, luego física y después material. Va en ese orden. Si usted quiere recibir bendición material primero y después la espiritual al último, quizás se va a decepcionar. Porque Dios le va a bendecir espiritualmente, después físicamente y luego materialmente o financieramente. Hoy vemos que la iglesia necesita un avivamiento en su adoración. Después de esta pandemia, la iglesia nuevamente está volviendo a recibir a los miembros. Entonces, ¿cómo va a adorar a Dios esta iglesia de pospandémica? ¿Como fue antes de la pandemia, por rutina, por costumbre? ¿O realmente como personas que han recibido la gracia, que han recibido el milagro de sanidad, el milagro de sobrevivir a esta pandemia y entrar ahora cada domingo con entusiasmo a adorar a Dios en una adoración extravagante? El versículo 8 y 10 nos dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y adorar a Dios. Y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. O sea que no solamente este paralítico y Pedro y Juan vieron el milagro y vieron el entusiasmo de adoración que tenían estos tres, sino que el mundo, los que estaban dentro del templo y los que estaban fuera también, porque este milagro ocurrió en la puerta, y los que estaban adentro escucharon el alboroto, y los que estaban afuera también vieron el milagro, y todos se maravillaron al ver lo que estaba pasando aquí. La iglesia tiene que hoy ser escuchada de lo que pasa dentro de sus habitaciones, dentro de la casa de Dios. Lo que pasa aquí dentro tiene que escucharse allá afuera. Y ustedes son los instrumentos, los que hacen eco de lo que se predica aquí, de lo que pasa aquí. Porque ustedes mismos tienen que recibir el milagro. Ustedes mismos tienen que recibir la gracia, tienen que recibir la sanidad cada domingo y decir, bueno, hoy vine simplemente esperando ser bendecido, pero hoy fui sanado, hoy recibí el amor de Dios y hoy fui lleno de fe a través del mensaje. ¿Ha recibido gracias a través del Evangelio de Cristo Jesús en su vida? ¿Tiene realmente fe? ¿Tiene realmente amor en su corazón? Entonces, yo le animo a reavivar su adoración, a tener un avivamiento en su devoción, empezando por orar cada día con deseo de encontrarse con el Señor, de leer las Escrituras con el deseo de escuchar la voz de Dios y venir cada domingo aquí a dar su testimonio y decir, Señor, yo conocí algo nuevo esta semana y voy a dar mi testimonio. De aquí a unos minutos vamos a escuchar el testimonio de David. Pero lo que vemos aquí en el versículo 11 que dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Todo el pueblo concurrió al pórtico, o sea, a la puerta del templo. Necesitamos que nuestro ministerio hispano sea escuchado, sea conocido aquí en Corea, para que vengan aquí a la puerta de nuestro edificio a preguntar dónde está este servicio en español, dónde están los hermanos que adoran en español aquí en Corea. Seamos conocidos y hagamos conocer este ministerio. No para mí, sino para ustedes, porque ustedes son la iglesia, no el pastor. El pastor es simplemente un guía, un entrenador, una persona que está aquí temporalmente, pero ustedes son la iglesia y permanecerán por siempre y harán crecer esta iglesia a través de su servicio y el servicio de sus hijos y los hijos de sus hijos hasta que Dios regrese. Dios ya ha extendido en la cruz del Calvario sus brazos para recibirlo a usted, para recibir a todo el que viene a la iglesia. Ahora necesita usted sujetarse de la mano de Jesús, sujetarse de la mano de la iglesia, de la mano de los hermanos en Cristo, que le pueden ayudar a crecer en la fe, a experimentar la presencia de Dios y adorar con gozo y alegría y esperanza cada domingo. Yo quiero que usted se levante. Levántese con esperanza.
camine con fe y adore con amor, con pasión, exageradamente, extravagantemente, pero que lo haga todo para la gloria de Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos reciben este mensaje? Gloria al Señor. Así que yo voy a invitar a nuestro hermano David para que él venga aquí a compartir su testimonio que le había encargado compartir y podamos nosotros escuchar el milagro que Dios ha hecho. David, por favor, pasa aquí adelante. Bueno, mientras pensaba esta semana, la verdad, que compartir, podría hablar mucho porque es mi vida, obviamente, yo creo que uno de ustedes podría hablar mucho. Pero esta semana en especial tuve una crisis existencial, ponerlo así. Compartí la vez pasada que no sabía la razón por la cual vine acá a Corea y aún creo no saber la razón. Entonces esta semana tenía una pequeña crisis existencial de no saber las razones por las cuales el Señor me había traído acá. Y me ponía a pensar en toda mi vida. Yo nací en la iglesia y me crié en un hogar cristiano. Y como cristiano en Chile es muy fácil, o por decirlo así, ser cristiano. Rodeado en un ambiente cristiano, con amigos cristianos, en una familia cristiana, una burbuja cristiana. Y creo que fue cuando tenía, quizá en mi adolescencia, donde realmente entendí que el mundo real no ocurre acá dentro de la iglesia. No sé si le ha pasado a ustedes. ¿Sí? Que el mundo real es lo opuesto, es duro, es difícil. Y eso me hizo pensar si el todo de mi cristianismo era dentro de la iglesia. Y desde ahí comencé a tener muchas ganas de poder hacer algo más que solamente asistir, solamente ser un buen joven cristiano, etc. Y no fue hasta la universidad que a través de un hermano de mi congregación, que él trabajaba en una agencia misionera, yo comencé a servir en esa misma agencia. Y yo cuando estaba allí y comenzaba a ver la realidad de Chile, yo decía, Dios, yo no quiero servir en Chile. Suena raro. Pero Chile es un país cristiano, entre comillas. Y yo veía el mundo entero, y veía tantos países y lugares del mundo donde realmente la necesidad del cristianismo es muy grande. Y desde ahí creo que yo comencé internamente a pensar en que yo quiero que mi vida sea algo más. Algo más. Pero en ese momento también internamente tenía mi vida también en muchos sentidos muy planificada. ¿Sí? De entrar a la universidad, hacer mi carrera, hacer un magíster, trabajar, tener una familia, etc. Hasta que fue, creo que desde el momento en que salí de la licenciatura para entrar al magíster, donde realmente me pregunté si tenía o no que seguir estudiando, o si Dios quería que hiciera algo más. Y en ese momento, de nuevo, yo no sabía que iba a terminar acá en este país. Y el Señor, en su gran misericordia y en su gracia, trajo a un amigo mío, gran amigo mío coreano, ¿ya? Que lo conocí en 2016, y nos hicimos muy buenos amigos. Y creo que esa fue la primera vez en que yo, obviamente, conocía acerca de Asia y de estos países, pero fue la primera vez en que comencé a interesarme por esta zona del mundo. Y luego el Señor maravillosamente comenzó a poner muchas personas
que eran de esta zona del mundo, ¿ya? Tuve muchos amigos que eran de China, de Japón, otros amigos también coreanos. Y yo no entendía por qué el Señor me rodeaba de personas de esta zona del mundo cuando yo no quería venir acá, porque básicamente no quería venir. Hasta que llegó un momento en que yo estaba preguntándome qué hacer con mi vida. Y justo ese año en particular, yo estaba dando un curso sobre misiones en la agencia en la que yo servía. Y uno de esos cursos hablaba acerca de la realidad de los pueblos no alcanzados en el mundo. Y viendo las estadísticas, me di cuenta que gran parte de esos pueblos que no han sido alcanzados por el Evangelio viven en esta zona del mundo. Y creo que ahí fue el momento en que en mi vida hizo como un clic, pum, y yo dije, Señor, yo quiero ir ahí. Y dentro mío mi oración fue por lo menos 2 años o 3 años. La única oración de mí era, Señor, yo quiero ir a Asia, nada más. No sé para qué, no sé por qué, no sé por qué me has hecho conocer a estas personas, no sé por qué me has hecho pensar en esa zona del mundo, pero yo quiero ir ahí. Porque si yo quiero servir, si yo quiero ponerlo desde este punto de vista, si yo quiero malgastar mi vida, que suena raro, yo quiero malgastar mi vida para que la gente conozca a Cristo. No quiero tener un estatus social en Chile, no quiero simplemente trabajar, tener un buen trabajo y ser exitoso desde el punto de vista humano. No quiero hacer eso con mi vida. ¿Por qué? Porque muchos de mis amigos con los cuales me crié en la iglesia, ellos actualmente, la mayoría de ellos ya no son cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo los absorbió demasiado que ellos perdieron de vista el propósito por el cual Dios los había llamado. Y de hecho pensaba esto el otro día cuando el pastor predicó sobre el tema de tener una visión. Y yo pensaba, yo decía, y creo que ahí partió de hecho mi crisis existencial de esta semana. Porque yo decía, Señor, tú me trajiste acá y yo sé que tú quieres que yo esté aquí, pero yo no sé por qué. Solo sé que la oración que yo le había pedido a Dios por esos 3 años, Él la cumplió. Y yo estoy acá por una razón. Es porque hay algo, yo no soy indispensable, y eso es obvio, yo no soy indispensable para que la obra del Señor ocurra. Ninguno de nosotros es indispensable. Pero sí, yo quiero ser parte de lo que Dios sí está haciendo. Y de hecho cuando yo les avisé a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a la gente de la universidad, que yo estaba dispuesto a renunciar a todo lo que había hecho por 28 años para venir acá a estudiar al seminario y dedicarme al ministerio, creo que el 95% de ellos pensó que yo estaba loco. Porque realmente, humanamente hablando, es una estupidez. No digo, disculpe la palabra, pero es una estupidez, verdaderamente. Dejar un buen trabajo, un buen estatus, una buena vida, en un país donde no tienes que preocuparte por que eres perseguido por tu fe, nada de eso. A ir a un lugar donde no conoces el idioma, donde no conoces a la gente, donde incluso hay lugares de Asia donde te pueden matar por tu fe. Para muchas personas era, oye, este chico, no sé, perdió la cordura o lo que sea. Pero sí estoy seguro de que quiero entregarle mi vida entera a Dios para el beneficio del Evangelio en esta zona del mundo. Y simplemente para terminar, me gustaría que pudieran apoyarme en oración en ese sentido, ¿sí? Para poder comprender el por qué el Señor me trajo acá. Y sé que me quedan años todavía de estudiar y todo eso, pero estoy muy feliz por estar aquí. Aunque ha sido muy difícil, de hecho esta semana pasada extrañaba mucho mi país y mi cultura y la comida y todo, pero siento como un gozo inexplicable, no puedo explicarlo en mi corazón, de saber que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga y que la decisión que tomé es la mejor decisión que podía haber tomado. Porque jamás en mi vida me he sentido más feliz y más pleno en mi vida. Es como me siento como Jesús en medio de la barca, en el mar, durmiendo.
básicamente. Todo alrededor mío no tiene sentido, no sé hacia dónde va, pero estoy muy tranquilo. O sea, me gustaría que pudieran orar por eso. Y también, bueno, decirle al pastor también que cuenta conmigo, con Jocelyn y con nosotros para servir en todo lo que podemos hacer, porque también por esa razón también el Señor nos ha traído acá. Y así que eso les quería contar. No sé si es un testimonio o no, pero les quería contar sobre lo que pasó esta semana, que fue un poco raro. Amén, amén. Bueno, quizás él no sabe por qué está aquí, pero yo sí sé por qué él está aquí. Gloria a Dios, sí. Y realmente todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Eso es por seguro. Y si Dios ha tocado su corazón para remover su conciencia y darle una crisis existencial aquí a nuestro hermano David, es porque Dios está utilizando este púlpito, mi persona y nuestra iglesia para poder desafiar a esta generación de latinos que vienen aquí a Corea y que quizás mientras están acá sean entrenados en su fe para después servir aquí al Señor a tiempo completo, tiempo parcial, no lo sabemos, o regresar a sus países para poder servir allá dando el testimonio de todo lo que han aprendido aquí en Corea. Amén. Así que bueno, en respuesta a este mensaje y a este testimonio, vamos a cantar esta canción, porque yo sé que hay un momento de sanidad que Dios quiere ministrar en nosotros y quiere darnos a nosotros también esa fe, ese amor, esa esperanza que hemos nosotros escuchado que hay en la iglesia y que debe haber siempre en la iglesia para todo el mundo que viene y para los que están afuera también esperando venir. Así que vamos a cantar esta canción. Ven ante tu trono. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos ama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos ama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ve a Él, ya no pereces más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Sí, Señor. Oh, cuán hermoso
es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso. Oh, cuán hermoso nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Canta aleluya, canta aleluya. Cristo vive. Confiésalo. Nadie es más grande, solo es el Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Una vez más, oh cuán hermoso. Oh cuán hermoso nuestro Salvador. Es nuestro Salva. Canta aleluya. Canta aleluya, Cristo vive. No hay nadie como Él. Nadie es más grande. Solo Jesús. Solo es Él. Aleluya. Canta aleluya, Cristo vive. Vamos a la iglesia en esta hora para pedir al Señor que Él nos llene de su gracia, que Él nos llene una vez más de esperanza, que Él nos llene una vez más de amor, que Él nos llene una vez más de fe,